Hola hermanos, el día de hoy, 24 de julio del 2021, es sábado de la 16ª semana del tiempo durante el año. Se nos terminó la semana 16, mañana llegamos exactamente a la mitad de los domingos del tiempo ordinario. Son 34 domingos, son 34 semanas, mañana comenzaremos la semana 17, así que por lo tanto estaremos exactamente a la mitad y vaya manera con la que la vamos a comenzar, con la Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores. Así lo ha denominado el Santo Padre. Mañana comenzaremos a celebrar a los abuelitos. Vamos, siempre los hemos celebrado, claro que sí, los celebramos. De hecho, la fiesta del lunes, el día de San Joaquín y Santa Ana, pero se ha colocado la celebración el domingo más cercano a esta celebración linda de los abuelitos del Señor Jesús. Bueno, es una celebración bonita. Además, vamos a comenzar mañana a leer el Evangelio de Juan en los domingos, el capítulo 6, el discurso del pan de vida. Bueno, ya me estoy adelantando a lo de mañana, mil disculpas. Ok, vamos, hoy. Hoy es día de San Joseph Anton Magluf. Así se llamaba, ¿eh? Se llamaba José Antonio Magluf. Era su nombre. Primer santo del Líbano, por eso quiero hablar de él, porque en el Líbano se está sufriendo muchísimo. Es una crisis política terrible. Hay que invocar a San Charbel, que ese fue el nombre que él adoptó. Miren, él había nacido en Becara, Beccafra se llama la población en Líbano, en 1828, un 8 de mayo de 1828. Y va a morir, fíjense, en la víspera de Navidad, un 24 de diciembre de 1898. Resulta ser, ¿por qué lo celebramos el 24 de abril, padre? Él fue ordenado el 23 de abril. El 23 de abril, 23 de julio. Y entonces, no sé por qué dije abril, el 23 de julio fue ordenado él. Y entonces por eso creo que la intención es que recordemos que fundamentalmente fue un sacerdote. Miren, él era el menor de 5 hermanos. Y 2 de sus tíos hacían parte de la orden maronita libanesa, que pues eran monjes, ¿no? Son monjes. Recuerden que los maronitas están en unión con la Santa Sede. Cuidadito y piensan, sí, son de un rito, que son de un rito oriental, no rito ortodoxo, un rito oriental, pero están en comunión con la Santa Sede. O sea que, por favor, San Charbel es católico, hombre, no se vayan a poner a pensar. Claro que hay algunos que podrían perfectamente, los ortodoxos, decir que son santos y los reconoceríamos, creo, fácilmente, porque ellos son muy rigurosos también en estas cosas. Fíjense que es el primer santo oriental reconocido por la Iglesia Católica desde el siglo XIII. No es cualquiera, no es cualquiera. La cantidad de milagros que se atribuyen a su intercesión, la cantidad de personas que lo buscaban, porque él se fue a meter a un monasterio, pues él estaba ahí en un monasterio y luego se va a trasladar al monasterio de Anaya, allá va a estar 16 años y luego va a estar viviendo en una ermita, pero la cantidad de gente que llegaba a confesarse, a buscar consejo, realmente es precioso. Y dicen, oigan, que por ejemplo de su sangre se dice que liquefactúa. Es decir, se vuelve líquida la sangre de San Charbel, igual que se acuerdan la de San Genaro en Nápoles, ¿no? Que el milagro que este año fue complicado porque no licuefactó, ¿cómo se dice? No, bueno, no se licuó, no se hizo líquida tan fácilmente, ¿no? Y por eso la gente se asustó, porque en medio de la pandemia, imagínense ustedes, la gente siempre lo mira de una manera un poquito, llamémosle, mágica, la superstición detrás del asunto, vamos. La que nos importa es la sangre de Cristo. Vuelvo. Miren, un ermitaño, una persona que a mí me llama la atención que todos los biógrafos dicen comía una vez al día. Algo de eso tendríamos que aprender los que estamos pasados de libras, en fin. Pero ya les digo, sobre todo su vida de oración, su vida de entendimiento de la voluntad del Señor, ese camino de servicio a los demás. Ya les digo, eran miles de personas. En su santuario hoy en día dicen que son 4 millones al año los que pasan de personas por ahí. Hombre, realmente es un montón de gente, ¿no? Si ustedes lo piensan. Estos santos son interesantísimos. Además, me encanta hablar, como les digo, de él por el tema del Líbano, ¿no? Es una situación crítica. Vamos, hay muchos países que están viviendo situaciones críticas. Haití está viviendo situaciones muy conflictivas. Colombia todavía no se resuelve. Nosotros en mi país también tenemos muchos problemas. Guatemala, en fin, vamos, muchos países. De hecho, fíjense que San Charbel también tiene muchos devotos en México. Me enteré leyendo y preparando la meditación del día de hoy que hay mucha devoción a San Charbel en México. Me alegra porque es un santo de esos que llama la atención, insisto, sobre todo por la dirección espiritual, por la confesión, porque era una persona que se había consagrado a eso, y eso hacen falta muchos sacerdotes así. Vamos a la parte central, capítulo 24 del libro del Éxodo. Cuando yo les digo capítulo 24 del libro del Éxodo, ustedes tienen que hacerle, claro, porque ese es el punto clave de todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo que? Claro, al menos del Pentateuco, no lo duden, la alianza.
la alianza de Dios con Israel. Pues sí, el punto clave. Capítulo 24, versículos del 3 al 8. En aquellos días Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos, como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, Dios mío, ¿por dónde le entramos? Moisés baja del monte, segunda vez que había subido, ¿no? Vamos, tercera, si consideramos que el episodio de la zarza del inicio del libro del Éxodo nos había contado que estaba en el monte Sinaí. Pues bien, pero digo, vuelve a subir, no lo leemos litúrgicamente, ¿no? Pero del desastre, ¿no? Del desastre del becerro de oro. Y entonces tiene que volver a aplacar la ira de Dios. Hay gente que me pregunta: padre, pero esto de que Dios endureció el corazón del faraón, la ira de Dios. Vamos, son imágenes que se llaman así, son antropomorfismos, o sea, forma humana. Le damos a Dios una categoría de personalidad muy humana, ¿no? Que se enoja, que tiene ira, que no sé qué. Eso son imágenes que le atribuimos a Dios. Y lo otro, que endureció el corazón del faraón, es una imagen, la teología va avanzando, ¿no? Y entonces la libertad, que es lo que vemos aquí, porque el pueblo dice: haremos todo lo que manda, es un acto de libertad, obedeceremos, o sea, es un acto de libertad, no hay alianza sin libertad. Pero para llegar a esa comprensión tendrán que pasar varios siglos. O sea, en un inicio la gente pensaba que todo estaba en manos de Dios, el bien, el mal, todo dependía de Dios. Y el mal no depende de Dios. Que Dios se aproveche las ocasiones de mal para hacernos descubrir su bondad, esa es otra cosa. Pero no es que el mal lo provoca a él. Y eso es lo que hay que tenerle cuidado. Entonces, endureció el corazón del faraón, digo, porque era la semana pasada que hemos leído mucho eso. Bueno, no esta semana, no al inicio. Tiene otro sentido. No es que el Señor controle el corazón, sino para darnos a entender cómo el corazón del hombre, quien lo conoce, solamente Dios. Pero volvamos al texto, perdón que me haya distraído un poquito con el tema. Fíjense, la sangre, el elemento de la sangre, ¿no? Sangre derramada. Acuérdense que incluso en el Evangelio, cuando Pilato se lava las manos, él dice: bueno, yo no soy culpable, que caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos, van a decir los sumos sacerdotes, porque es el cordero que se inmola. Y estos sacrificios pacíficos, dice esta traducción, incruentos, dice otra, pero pobrecita las ovejitas, para ellas no fue muy pacífico el asunto, pero en fin, ya estos son sacrificios, holocaustos, para sellar una alianza. La sangre es signo de vida. Que me rocíen con la sangre, que me bañen con la sangre. De hecho, hay gente que hace eso, ¿no? Y nos bañamos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo, y así lo dicen, ¿no? Bueno, que quiero dar a entender, en la vida nos unimos. La alianza es hacer y encontrar la fuente de la vida en Dios. Eso es, precisamente, obedeceremos. ¿Dónde voy a encontrar la vida? Ayer, en los mandamientos. Eso es. ¿La encontraré dónde? En dejar de quejarme, hace 3 días, ya, cuando dejar de quejarme, dejar de murmurar en contra de Dios. Aprender a obedecer, aprender a caminar según el ritmo de Dios. Esa es la alianza. Eso es lo que significa hacer alianza. Ojalá ahí lo entendamos todos nosotros, ¿no? Vamos. El Evangelio. Seguimos en parábolas. Esta realmente es controversial y realmente es preciosa porque nos hace ver la paciencia de Dios. Siempre Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores:
Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, parábolas, el trigo y la cizaña. La cizaña se parece al trigo, ¿eh? La diferencia, que no tiene fruto, pero tiene mucho parecido, se camufla bastante bien. Y entonces es una manera preciosa de darnos a entender por qué el mal, por qué hay cosas malas en nuestro mundo, por qué ocurren cosas contrarias a lo que Dios siembra. Acuérdense, ayer incluso hemos explicado, ¿no?, la parábola del sembrador. Bueno, pues la semilla es siempre buena, depende del terreno, pero hay otro tipo de semilla cizañosa que se camufla bien, que aparenta bondad cuando no la tiene, que aparenta tener fruto cuando no lo tiene, que aparenta tener vida cuando no la tiene. ¿Qué hace Dios? Ay, Dios es tan paciente que espera al momento oportuno para que en el momento de la siega se separe el trigo de la cizaña. Ay, Señor, pero ¿no podrías adelantar un poquito el asunto? Porque aquí hay unos cizañosos que sería bueno que los metieran en el fuego, Señor. Perdón, ¿no? O sea, así podríamos pensar todos, ¿no? Pensar de algunos políticos, de alguna gente ladrona por aquí, por allá, y de algunos corruptos, y de algunos mentirosos, y de algunos que han abusado de niños, y ya vamos sumando la lista, ¿no? ¿Cómo vamos a...? Señor, pero es que esto no es correcto. ¿Cómo va a crecer la cizaña junto con el trigo? Demasiada paciencia la tuya, Señor. Ay, todo lo que la cizaña le arranca de vida al trigo. Mientras el trigo no pierda su identidad de trigo, no habrá problema. Mientras el trigo no envidie a la cizaña, no habrá problema. Usted es trigo, yo soy trigo. Lo nuestro es ser fecundo. ¿Se acuerdan de la oración de ayer tan linda, no? Es eso, era de Florentino Ulibarri. La de hoy no lo es. Pero cuidado, no pierda su identidad. No pierda que usted es trigo. Usted está llamado a dar fruto, 100, 60, 30. De eso ocúpese. ¿Que hay cizaña? Sí la hay. Pero no la envidie. No quiera ser como ella. Les invito a hacer oración. Qué fácil vemos lo negativo de los demás. Esta es la fragilidad del ser humano. Así nos creaste, Señor, con maravillas y deficiencias, con generosidades y roñoserías, con excesos y con defectos, con luces y con sombras. Tú nos has entretejido en las entrañas maternas. Tú tienes cada uno de nuestros cabellos contados, tú nos envuelves con tu abrazo, tú sabes más de nosotros que nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a aceptarnos del todo, a reconocer nuestras deficiencias, a alegrarnos de nuestras cualidades personales y únicas, a desarrollar contigo todo el potencial inmenso que has puesto en cada uno, a animar a que otros también desarrollen el suyo. Enséñanos, Padre, a perdonarnos los errores, a convivir con nuestras incoherencias, a ser misericordiosos con nuestra naturaleza humana, para así serlo aún más con los otros hermanos, que también llevan el peso de su propia fragilidad y maravilla. Gracias por crearnos así, con trigo y con cizaña, Padre. Amén. El Señor esté con ustedes. Le bendiga a Dios por intercesión de San Charbel Makhlouf, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Yo creo que no les dije, ¿verdad? De tanta cosa que hablo a veces, él fue beatificado en 1965 y canonizado en 1977. Fue prácticamente de los últimos santos que canonizó San Pablo VI, para que vean la importancia. Feliz fin de semana para todos, porque se nos termina la semana el día de hoy. Feliz sábado para todos.